Paz de Cristo, hermanos y amado oyente. Hoy vamos a analizar una declaración fuerte. El padre Luis Toro afirma que, si no te confiesas con un sacerdote, estás cometiendo el pecado contra el Espíritu Santo, un pecado que jamás será perdonado. ¿Pero esto es realmente lo que enseña la Biblia? ¿Siguen existiendo los sacerdotes como intermediarios entre Dios y los hombres? Veamos su video y al regresar lo analizamos con la palabra de Dios. El pecado contra el Espíritu Santo es cuando usted se convierte a protestante y no cree que por medio del sacerdote el Espíritu Santo que Jesucristo sopló sobre los apóstoles está perdonando los pecados. Por eso termina diciendo, a quienes no se lo perdone, es decir, a los protestantes que no creen en la confesión, que no creen que el Espíritu Santo está perdonando a través del sacerdote, le quedarán sin perdonar. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo que no será perdonado. No porque Dios no tenga poder, sino porque el protestante no se quiso confesar. Bueno, hermanos y amado oyente, lo que acabamos de escuchar es fuerte, pero ahora vamos a ver lo que dice la Biblia. Pero antes de empezar, quiero mencionar que usaremos textos bíblicos de la versión Traducción en lenguaje actual. Bueno, aclarado el punto, comencemos. Pregunta número 1. ¿Cuándo y por qué comenzó el sacerdocio humano? Ok, hermanos y amado oyente, Dios estableció el sacerdocio levítico para interceder entre Él y el pueblo de Israel. Los sacerdotes ofrecían sacrificios en el templo para obtener el perdón de los pecados. En Éxodo capítulo 28, versículo 1, Dios le dijo a Moisés: manda llamar a tu hermano Aarón y a sus hijos, Nadab, Abihú, Eleazar e Itamar. Ellos serán mis sacerdotes y me servirán. Y en Levítico capítulo 16, versículos 32 al 34 dice: cada año el sacerdote que haya sido elegido y consagrado como sumo sacerdote deberá hacer el rito de purificación en el lugar santísimo, en el altar y en todo el pueblo. Por ejemplo, hermanos, era como tener un sistema de sacrificios que actuaba como una tarjeta de crédito, cubriendo temporalmente la deuda del pecado, pero nunca eliminándola por completo. Pregunta número 2. ¿Cuándo terminó el sacerdocio levítico? El sacerdocio levítico, hermanos y amado oyente, terminó con la venida de Jesucristo, quien se convirtió en el único mediador entre Dios y los hombres. Esto está en Hebreos capítulo 7, versículos 11 al 12. Escuchemos con atención, porque es muy importante entender estos versículos. Si el sacerdocio de los descendientes de Leví pudiera llevarnos a Dios, no hubiera sido necesario que apareciera otro sacerdote distinto, como Melquisedec. Ahora, amado oyente y hermanos, en Hebreos capítulo 10, versículos 12 al 14, dice: Cristo ofreció un solo sacrificio por los pecados y para siempre. Luego se sentó a la derecha de Dios, esperando el momento en que Dios haga que sus enemigos sean derrotados. Esto quiere decir, hermanos y amado oyente, que con esa única ofrenda, Dios hizo perfectos y para siempre a los que ha decidido servir Dios, aceptándolo a nuestro Señor Jesucristo como su único Salvador. Como dice en Primera de Juan capítulo 1 y versículos 9, que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y hermanos y amado oyente, este versículo se encuentra en una carta escrita por el apóstol Juan a los creyentes, en la que les exhorta a vivir en comunión con Dios. En el capítulo 1, Juan habla sobre la importancia de caminar en la luz de Cristo, reconociendo nuestras fallas y confesando nuestros pecados. La carta subraya que, aunque los creyentes son llamados a vivir en pureza, todos siguen siendo vulnerables al pecado. Sin embargo, hay esperanza. Si reconocemos nuestras faltas y las confesamos, Dios, que es fiel y justo, nos perdona y limpia de toda maldad. En otras palabras, hermanos y amado oyente,
Este versículo resalta la promesa de perdón y limpieza que Dios ofrece a todos los que se arrepienten sinceramente de sus pecados y confían en el sacrificio de Jesucristo. La base para este perdón es la fidelidad de Dios y su justicia, no nuestras acciones. No es por nuestros méritos, sino por la obra redentora de Jesús en la cruz que podemos ser perdonados. Por ejemplo, imaginen a una persona que ha cometido un error grave, como mentir repetidamente en su trabajo y dañar su relación con sus compañeros y su jefe. Esta persona no siente culpa ni tristeza por sus acciones, pero al entender el mensaje del Evangelio, decide aceptar a Jesucristo como su Salvador. Al confesar sus pecados, cree que Jesús la perdona, no por lo que ella haya hecho, sino por lo que Jesús hizo en la cruz. Experimenta una sensación de alivio y paz, sabiendo que ha sido perdonada y restaurada ante Dios. Y este ejemplo, amado oyente, refleja la verdad de 1 Juan 1:9. La confesión y el arrepentimiento traen perdón, y es Dios quien ofrece ese perdón, basado en su justicia y fidelidad. Otro ejemplo sería, si el sacerdocio humano siguiera vigente, sería como seguir pagando una deuda que ya fue saldada en la cruz. Pregunta número 3. ¿Quiénes son ahora los sacerdotes? Bueno, hermanos y amado oyente, la Biblia dice que ahora todos los creyentes somos sacerdotes delante de Dios y tenemos acceso directo a Él. ¿Cómo lo sabemos? Pedro lo dijo, para honra y gloria de Dios, en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pero ustedes son una familia elegida por Dios. Son sacerdotes al servicio del Rey. Son su nación santa y un pueblo que Dios ha comprado para sí. Y de paso, querido oyente, esto desmiente la idea de que el apóstol Pedro fuera el primer papa según la Iglesia Católica, porque si el primer papa fuera él, se contradijera con lo que dice este texto. Se los dejo como tarea. Pero continuemos, amado oyente. Y también en Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 al 6 dice: Jesucristo nos ama y con su sangre nos ha lavado de nuestros pecados. Nos ha hecho reyes y sacerdotes al servicio de Dios su Padre. A Él sea la gloria y el poder por siempre. Amén. Por ejemplo, amado oyente, es como si un esclavo liberado siguiera actuando como esclavo, sin saber que es libre. Así son quienes aún dependen de sacerdotes humanos para el perdón de pecados. Pregunta número 4. ¿Es el pecado contra el Espíritu Santo rechazar la confesión con un sacerdote? Bueno, amado oyente, escuche con atención. La Biblia deja claro que el pecado imperdonable no es rechazar la confesión con un sacerdote, sino rechazar al Espíritu Santo y atribuir su obra al diablo. Esto está muy claro con las mismas palabras de Jesucristo en Mateo capítulo 12, versículos 31 al 32, que dice: Dios perdonará todo pecado y toda ofensa contra él, pero no perdonará a quien ofenda al Espíritu Santo. Si alguien insulta al Hijo del Hombre, Dios lo perdonará. Pero si insulta al Espíritu Santo, Dios no lo perdonará, ni ahora ni nunca. Por ejemplo, amado oyente y hermanos, es como un paciente que se niega a aceptar que solo hay un médico que puede curarlo. Bueno, amado oyente, Jesús es ese médico, pero si lo rechazas completamente, ¿qué esperanza queda? Reflexiona en lo siguiente. Si Jesús es nuestro único mediador y nos hizo sacerdotes, ahora Dios te pregunta, amado oyente, ¿por qué seguir buscando intermediarios humanos cuando mi Hijo Jesucristo ya pagó el precio de tus pecados en la cruz del Calvario? ¿Vas a creer en una tradición o en mi palabra? Bueno, amado oyente y hermanos, aquí se termina el video, pero antes te pregunto, si esta enseñanza te abrió los ojos, suscríbete al canal y compártelo con alguien que aún está atrapado en la mentira de un sacerdocio humano. Cristo ya pagó el precio. Es hora de vivir en la verdad. Que Dios te bendiga y hasta el próximo video.